cuando le habíamos anunciado, cuando iniciamos el programa, le había dicho que tengo un invitado muy especial, un jurisconsulto, porque hay abogados, hay doctores en Derecho y hay jurisconsultos. Él reúne las tres condiciones porque ha sudado la toga, es un intelectual y una persona que lo invitamos por un caso que para mí realmente me quito el sombrero nuevamente ante él. Pedro Duarte Canán. Doctor, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme. De entrada, vi en los periódicos que usted iba a asumir la defensa de Paula Santana. ¿Quién es Paula Santana? Una hija de nadie que fue brutalmente asesinada. La policía hizo sus piruetas, buscaron gente o acusados quizás para callar los medios de comunicación y la familia sigue desgarrada en el dolor porque los asesinos o el asesino están en las calles. Doctor, gracias por estar con nosotros y de entrada los saludo, los felicito por tomar esa iniciativa. Pues buenas noches, Napoleón, uno de los pocos amigos exquisitos que tengo. El que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Mi círculo es escaso y usted es de los pocos dominicanos que tiene un espacio en mi corazón y creo que se lo he demostrado en este trayecto de más de 20 años que tenemos interactuando, a usted y su familia. Gracias por la invitación. Hemos anunciado a la República nuestra colaboración pro bono, totalmente gratis, sin cobrar honorarios profesionales, en el entendido de que tenemos un compromiso social. Paula Santana Escalante, una joven dominicana que el 21 de febrero de este año fue salvajemente estuprada, violada, torturada, sometida a actos de barbarie, estrangulada. Era la chica que trabajaba en un holding en la autopista Las Américas. Sí, en la zona franca de Las Américas, no claro, importa, no se preocupe por eso. En el sector Valiente. Sí. Entonces esta chica que fue asesinada 21 de febrero, estaríamos hablando de unos 7 meses aproximadamente, nos hemos enterado que una juez de garantías ordena el archivo provisional y liberan a 2 individuos que guardaban prisión preventiva. Hemos alertado, hemos promovido una alarma y hace una semana hicimos la denuncia ante los medios de comunicación. Hubo falencias, hubo apatía, hubo desidia. Y el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, el competente para articular una defensa penal y judicializar a los presuntos culpables. Hemos podido observar una cantidad importante de lagunas y contradicciones. ¿Dónde están las imágenes captadas en un holding que debe de tener mínimo 55 cámaras de video? Sí. Una planilla de empleados, el general manager, los supervisores. Esta chica abandona su puesto de trabajo a la 1:30 de la mañana para dirigirse al baño. Y 35 horas después aparece su cadáver en una alcantarilla. Hay una imagen captada, Napoleón, es una primicia para ti, para tu programa.
hay una imagen en poder de las autoridades donde se observan dos sujetos arrastrando el cuerpo de ella con unos uniformes membretados. Evidentemente que ante el anuncio del archivo provisional, nosotros hacemos la denuncia y el señor presidente de la República me llegó la información de que está acongojado e indignado y por la vía correspondiente ha impartido instrucciones a las distintas agencias ejecutivas del Estado para que se profundice, se retome la investigación y este caso recibe el tratamiento que debe recibir. ¿Dónde está el teléfono de Paula Santana? El informe local medido, los agentes investigadores del DICAT, cuáles fueron las últimas llamadas entrantes y salientes, cámaras de video, indicios, escena del crimen, semaforización de la escena del crimen, el lugar del hecho, posibles perpetradores. Entonces, los investigadores de la Policía Nacional, en sinergia con el Ministerio Público, que es el director legal de la investigación, han ofrecido hasta la semana pasada un desempeño muy pobre. El caso ha dado un giro. El nuevo director del Departamento de Homicidios, el señor jefe de la policía, acaba de designar a un nuevo director del Departamento de Homicidios, el coronel Sánchez Pérez. Y se le ha encargado la investigación al coronel Sánchez Pérez, por lo que la señora Procuradora General Adjunta de la República y la señora, la titular y la segunda al mando han articulado una estrategia agresiva para que una comisión especial de oficiales superiores dirigida por el director del DICRIM, el actual director del DICRIM, el Departamento de Investigaciones Criminales, el mayor general Pedro Ignacio Pérez y su subdirector trabajan aceleradamente. Por lo que en las próximas horas esperamos informaciones puntuales. Vamos a profundizar este proceso. El país requiere una respuesta contundente. Esa familia humilde, empobrecida, sumida en la más profunda ignorancia, necesita una respuesta. Y nosotros estaremos al lado de esa familia ofreciéndole todo tipo de asesoramiento legal. Doctor, no quiero entrar en profundidad porque las investigaciones se retoman, sí. Usted va a ser parte de lo que acusarán o de lo que llevarán el caso hasta la última instancia, pero ¿no entiende usted que se festinó? Es decir, ella sale del baño, se desaparece por arte de magia, encontraron dos cristianos por ahí, los someten a la justicia como si fueran los responsables. Ahí hubiese cometido un pecado, que ustedes los juristas siempre dicen que es preferible soltar a un culpable que condenar a un inocente. Es evidente, Napoleón, y todo el público que nos ve y escucha en este momento, es muy obvio que el Ministerio Público se movió en el escenario de la torpeza, la pobreza comportamental. ¿Cuál es la naturaleza del Ministerio Público Dominicano? Acusar, 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 perseguir, judicializar. Esa es la cultura del fiscal nacional. En este caso no se vio. En este caso, y llama suspicacia, fíjese, yo estuve recientemente en Perú y
parte del equipo de docentes que participamos en un cónclave vinculado al Ministerio Público peruano, nos compartieron la idea de que un caso de asesinato en su etapa investigacional, el mínimo 5 fiscales deben comisionarse para la investigación en etapa inicial de un asesinato. En este caso, asignaron una joven fiscal de la provincia de Santo Domingo. Entonces llama a suspicacia que los fiscales de manera sumaria, como para calmar a la población y darle un caramelo a la población ante el populismo penal, demagogia penal, tenemos que calmar un poco la opinión pública. Eligen estos 2 jóvenes, los judicializan y sin ninguna vinculación fuerte lo envían 6 meses a prisión, y ahora el propio fiscal le pide a una jueza que los libere. Entonces, errores, falencias, torpezas, suspicacias. Sí, que el caso es peor, que no fue que le solicitaron ratificar, por ejemplo, la medida y que el juez decide, no. La propia fiscalía que dijo que había que meterle los presos, que lo acusó, pide que lo liberen. Observe usted la gran, como dicen los profesores de filosofía, una especie de antinomia, de contradicción. Los propios fiscales que lo apresan y lo judicializan, 180 días después le piden a una juez que lo liberen. Por eso es que el fiscal en este momento actual, antes de judicializar a alguien, tiene que estar muy seguro de poseer una carpeta de evidencias fuertes. Sin desviar ese elemento, ¿no le cabe una sanción a una fiscalía que actúe de esa manera? Evidentemente que sí. Los fiscales comprometen su responsabilidad personal, comprometen su patrimonio ante actuaciones erráticas y que a posteriori hayan afectado. Si esos 2 jóvenes que fueron liberados recientemente, si al final de la jornada se determina su no participación, un caso hipotético, si se determina que esos 2 muchachos no tuvieron nada que ver, fueron usados como chivo expiatorio. Fueron usados, sí. Esos 2 muchachos podrían promover una acción en contra de los fiscales que participaron en esa etapa inicial. Evidentemente que sí. La institución y el fiscal personalmente compromete su responsabilidad. Tendrían que ser resarcidos, indemnizados. El error judicial, la actuación judicial desprovista de una sustentación. Entonces, nosotros estamos muy optimistas, estamos cargados de grandes esperanzas. El señor presidente de la República ha mostrado su preocupación. Agradezco al señor director de la Policía Nacional, al director del DICRIN y a todos esos oficiales superiores que ya han entrado en contacto con nosotros, y vamos a cruzar información, vamos a revisar todas las hipótesis, vamos a retroalimentar, ya tenemos individualizadas todas las principales debilidades de la primera actuación, y esperamos que en los próximos días pues el país, a través de los medios, se mantenga enterada de cómo marcha el proceso. ¿Qué tanto pasa una situación como esa en República Dominicana y las víctimas no tienen la suerte de tener un abogado del peso de Duarte Canán que, sin cobrar dinero, decide asumir una causa de esa naturaleza? Sí, esa es una realidad triste, porque la aplicación de la ley penal
se mueve pendularmente, por lo menos teóricamente, conceptualmente, la aplicación de la ley tiene que moverse pendularmente en igualdad de condiciones. Todos los individuos, todos los ciudadanos, los usuarios del sistema de justicia penal tienen que ser atendidos, porque el Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, el Poder Judicial, que es un poder del Estado, yo sostengo como doctrina que los jueces son los que están más cerca de la gente, porque están todos los días en el proceso de dirimir conflictividad. Entonces, en Dominicana, tristemente, si tú no tienes abolengo, si tú no tienes plata, si tú no tienes un editorial de periódico detrás, un canal de televisión, si tú no eres hijo de un político, de un empresario vinculado al establishment, aquí hay una justicia sumaria, una justicia rápida para vulnerables y pobretones. Entonces se habla mucho de respetar los derechos fundamentales del reo, del imputado, pero tenemos las víctimas. Entonces, el mismo tratamiento que tiene que recibir, por eso yo propuse recientemente que aquí hay que crear una defensoría de las víctimas, porque se ha inclinado la balanza todo hacia el imputado. Entonces, el sujeto que entra en conflicto con la ley es enviado a prisión y el Estado tiene que mantenerlo en el presidio. Entonces las víctimas muchas veces mueren por cansancio y a veces no tienen ni el dinero suficiente para pagar un transporte público. Entonces es una sociedad muy desigual, es una sociedad muy cruel. ¿Se puede decir que la justicia aquí, la diosa, no es ciega? Evidentemente que no. Tenemos una justicia penal clasista, elitista. Es media tuerta. Que te, sí. Ve. Sí. Entonces el juez penal, cuando te quiere favorecer, cuando un juez penal quiere favorecer a alguien, le interpreta la norma y le busca el bajadero, y cuando quiere aplastar a alguien le aplica la norma de manera literal. Entonces es una justicia penal cargada de mucho clasismo, de mucho sesgo. Entonces jueces penales insensibles. Y te voy a enviar un ejemplar de mi nuevo libro, que lo olvidé traerlo, Los jueces del miedo. Sí. Tiene apenas 4 meses que se publicó. Es una justicia que adolece de múltiples falencias, y evidentemente los más vulnerables, los menos favorecidos, son los que resultan aplastados. Entonces aquí, en la presunción de inocencia hay que respetarla cuando se trata de un presunto infractor, no de criminalidad de cuello blanco, ahora es criminalidad de cuello azul. Eso que antes llamábamos de que criminal de cuello blanco, ¿no? Ya hay un estadio superior, es el criminal de cuello azul. Por lo regular estudian en Harvard, vienen de la Universidad de Utah, vienen de la Sorbona de París, son financistas para lavar dinero, ya son criminales de cuello azul. Evidentemente que sí. Esta es una sociedad discriminatoria en ese sentido, y la justicia penal tristemente está focalizada para aplastar consumidores de narcóticos, arrebatadores de teléfonos celulares, artistas que están en caída y que abofetean a la novia. Ahí se aplica una maquinaria aplastante populista, donde el juez quiere resonancia, nombradía, quiere puntos en evaluación de desempeño. El juez dice, el juez penal dominicano, no cancelan a ningún juez por enviar a prisión a nadie. Ahora, sí cuestionan al juez que libera con frecuencia. Los jueces le temen
El juez dominicano le teme a dos cosas. Aquí. El juez dominicano le teme a la prensa. Los jueces dominicanos, en ese estudio, en ese trabajo de campo que nosotros hicimos, están sentadas las bases con estadística de que el juez dominicano le teme a la prensa y evita de manera extrema entrar en conflictividad con los medios de comunicación. Y el juez dominicano le teme al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Que le quiten la visa. Que le quiten la visa, evidentemente que sí. Tomar una decisión que entre en conflictividad con el Departamento de Estado. Entonces, la prensa, los medios de comunicación convencionales y ahora con los alternos, redes sociales. Entonces ahí está el juez sumiso, el juez contaminado, el juez populista, el juez que busca aplausos, el juez que quiere popularidad. Doctor, le voy a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa. En el caso, y lo voy a citar, del general Cáceres, tiene 4 años preso, pero resulta que hace varias semanas un juez vio y dijo, no, él no merece estar preso, sigue el proceso. Entonces, ¿qué vio ese juez que no vieron los otros jueces para que ese imputado se le conozca su proceso sin que se le aplique la mayor medida de coerción? Fuimos a la pausa, doctor. Yo le preguntaba y le cité el nombre de un general, que hay otros que están acusados de corrupción, se ha hecho 1000 cosas, pero resulta que después de 4 años o 3 años conociéndole su caso, a todos le han puesto medida de coerción con libertad, con presencia, no con prisión, lo que se le puso. ¿Qué vieron los otros jueces que no vio que cambió la decisión? Correcto. La prisión preventiva, en el actual contexto de lo que se conoce como populismo penal, neopunitivismo o demagogia penal, en ese contexto, la prisión preventiva en Dominicana se ha convertido en un instrumento de estigmatización pública. Es decir, la Carta Política Dominicana, y podemos tomar, por ejemplo, de los 195 estados que existen en el planeta, vamos a quedarnos en el continente americano. De los 127 países de este continente, todas las constituciones latinoamericanas coinciden en que todo justiciable tiene, constitucionalmente hablando, el derecho a enfrentar un juicio penal en libertad. Es un mandato constitucional y nosotros nos movemos sobre la base de un principio de supremacía constitucional. Todos esos megacasos de presunta corrupción administrativa que se mantienen aún en la palestra judicial, hace 20 meses nosotros que estamos trabajando uno de ellos en la defensa, caso Medusa, tenemos un cliente en ese proceso. Hace 20 meses establecimos que se iban a diluir en el interregno y hoy están todos en libertad. Evidentemente se articuló un proyecto de vendetta, se articuló un proyecto de aplastamiento del lawfare, es decir, utilización del poder como instrumento para aplastar adversarios y enemigos. Entonces es el clásico esquema del lawfare. Entonces, los jueces primarios eran jueces del miedo,
que estaban en contubernio con la élite del Ministerio Público, que luchó con ferocidad por lograr en la primera etapa la prisión preventiva. La prisión preventiva en todos esos casos ha sido una pena anticipada. Se logró 18 meses y eso ha sido trabajado, analizado, desmenuzado y fue una pena anticipada. Entonces ahora este juez de garantías, quizás con un criterio mucho más acabado, dice, este hombre tiene un juicio penal abierto, él tiene el derecho, porque así lo establece la Constitución, a mantener erecto el principio de dignidad humana. Yo asistiré y me voy a defender, pero en estado de libertad. Mira, doctor, yo tengo una pregunta y todo el mundo sabe. Hay un principio clásico que es el principio pro homini, que si los jueces aplicaran eso, evidentemente fuera la historia diferente. Yo siempre he creído que todo en la vida, y no tengo nada contra la juventud, es un proceso. Sí. Usted puede ser inteligente, pero no puede ser sabio. Solamente ser sabio. Entonces, a mí siempre me llamó la atención cuando yo veo jóvenes o jueces tan jóvenes, sin largo ejercicio, sin una vida acabada, donde podrían ser sometidos a las tentaciones que quizás a los que estamos ya en la tercera y casi última edad no nos pueden tentar. En República, por ejemplo, tuvo un juez en Estados Unidos y tiene canas. Tiene ganas. 30 años de ejercicio. Claro. 40 años de que... ¿Y por qué los jueces en República Dominicana son tan jóvenes? Eso podría, podría estar entre los jueces del miedo. Sí, en mi libro yo dedico un subcapítulo casualmente a esa inquietud suya. Los mecanismos de selección de los aspirantes a jueces. Yo creo en la crítica, en el pensamiento crítico, pero también creo en el enfoque propositivo, de que tú tienes derecho a criticar, pero tú tienes que aportar o proponer en una mesa de diálogo un plan de mejora. Nosotros planteamos en ese libro, Los jueces del miedo, que se debe optimizar, maximizar los requisitos para que una muchacha o un muchacho puedan alcanzar el escaño de juez. ¿Qué es lo que pasa, Napoleón? Que los abogados jóvenes conocen las reglas. Los veteranos como yo conocemos las excepciones. Entonces, esa matrícula de jueces, ¿cuántos jueces tiene la República Dominicana? 689. 689 jueces. El 62% son hembras. El 62% de la malla que conforma el Poder Judicial son hembras. Entonces, yo aspiro a que se fortalezca la escuela judicial, se optimice y que todo aspirante a juez penal se le exija dentro del bloque de requisitos haber tenido un ejercicio en litigio penal mínimo de 10 años. Mínimo de 10 años. Yo propongo aumentar, enriquecer, robustecer los requisitos. Una jovencita de 26 años de edad, de 28, por bien formada que esté académicamente, que es pura teoría, pero que no se ha puesto, no ha litigado 20 horas, sí, que no tiene... No se ha enfrentado a grupos de poder económico. Entonces, evidentemente que debe repensarse esa parte. Yo apoyo a UPO
me siento halagado con los jóvenes de talento, la nueva generación, pero no basta con tener grado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, no. Tú tienes 30 años, tú técnicamente calificas según la Constitución, pero tú no tienes background, tú no conoces el litigio penal, tú no conoces el monstruo por dentro, tú no has visitado una cárcel nunca, tú no sabes lo que es las Malvinas en la Victoria, tú no sabes lo que es el hospital en la Victoria, el patio, los veteranos en Najayo. O Alaska. O Alaska. Entonces, yo propongo en el libro que todo aspirante a juez penal debe hacer una pasantía de 200 horas interno en la penitenciaría nacional ahora una pregunta de la Victoria, para que a la hora de dictar prisión preventiva él piense en su estadía en el penal. Ahora yo voy a ser doctor de abogado del diablo. Okay. Esos son los jueces del miedo y los fiscales del miedo. Del miedo que también los hay. Y si yo soy un fiscal o un juez que ando por lo correcto, por lo derecho, me llegan las canas, las enfermedades. Cuando me pensionan, resulta que no me da ni para el medicamento, ni para la diabetes. Esa es una realidad también que está ahí latente. Esa Miriam Germán que la gente dice, pero Miriam Germán salía después de condenar a una gente a pie a coger un vehículo. Y yo le citaba fuera del aire a alguien que yo le cité, que se pasó toda su vida tratando y viviendo con limitaciones. Con limitaciones. Los fiscales dominicanos atraviesan un segmento de los fiscales dominicanos. La mayoría están atravesando por un momento aciago. Y en mi condición de ex fiscal de la República, yo me mantengo muy pendiente a todo tema vinculado con el Ministerio Público. Aparte de que soy un estudioso de ese tema, mi condición de ex fiscal. Entonces, aquí hay fiscales sometidos a un juicio disciplinario hace 3 años, suspendido. Pero no solo que estaban suspendidos, sin disfrute de salario. Y una lucha de la Asociación de Fiscales logra que cobraran su salario a pesar de estar suspendidos. Se les llaman los disciplinados cuando están sometidos a juicio disciplinario. Un fiscal nacional, hay que mejorarle las condiciones de salario. Están pidiendo aumento salarial. Es que el Estado tiene que maximizar. Un fiscal dominicano no llega a $3,000 en su salario. 180,000 pesos. No llega. Entonces un fiscal en Costa Rica gana $5,000. Entonces, la Procuraduría y el Poder Ejecutivo deben repensar, regularizar la situación de los fiscales suspendidos, que sigan recibiendo su salario hasta que un tribunal disciplinario así determine, y que las pensiones de los fiscales evidentemente sean mejoradas, porque después de usted servirle al Estado 12, 15, 20, 25 años arriesgando su vida y la de su familia, el Estado es ingrato, el Estado es maltratador de su nómina. Yo he sido 2 veces servidor público y el Estado pisotea y maltrata. Primero te paga mal. Por eso cerebros avanzados se van al ejercicio privado, porque el Estado es, en ese sentido, muy mentecato. ¿Tú crees que un fiscal que haya cumplido su labor tiene que recibir una pensión digna y un salario digno, que sería ya la recompensa final a 20, 22, 25 años de mi vida en una función pública? Yo
soy un hombre optimista y creo que la Asociación de Fiscales están trabajando permanentemente para lograr conquistas a favor de su clase. Doctor, lo que llaman el nuevo Código Penal que está en el Congreso, que yo le llamo el viejo, tiene más de 22 años. Sí. Realmente, ¿cuál es la razón, además del tema del aborto, que no el aborto, que no le ha pedido cruzar? ¿Existen manos del crimen organizado detrás de esto? ¿Qué ha imposibilitado que tengamos un código que se adecue a estos nuevos tiempos de la delincuencia de cuellos azules, como usted dice? Bueno, Napoleón, estamos en la época del 4.0, la era robótica, ya se está hablando de jueces robots. Estamos en la era digital, la cuarta revolución industrial. Y en Dominicana, hace 22 años, se discute y se rediscute la posibilidad de que nosotros abandonemos un código penal del siglo XIX y que asumamos un instrumento readaptado y redefinido. La Iglesia Católica Dominicana se ha erigido en un obstáculo de primer orden en lo que es la consumación de esa iniciativa legislativa. Usted conoce de entrada la recia oposición de la Iglesia Católica para temas vinculados con el género, la familia, bueno, el aborto. El Papa dijo que los médicos que hacen un aborto son sicarios. Son sicarios. Entonces, esa es una de las claves, la recia oposición de la Iglesia. Grupos feministas, poderes fácticos, que es lo que el maestro italiano Luigi Ferrajoli llamó poderes salvajes. Aquí hay un bloque de poderes salvajes que son los poderes fácticos, que evidentemente han hecho resistencia. Entonces, los políticos juegan al ajedrez político. Cuando la política se convierte en marketing, deja de ser política. Entonces, los políticos ahí hacen una partida de ajedrez político. Se le entregó un caramelo recientemente al pueblo para que se entretenga. Aperturaron unas vistas públicas ridículas, amañadas y risibles para calmar mínimamente los ánimos encendidos, y sucumbió una vez más la posibilidad. Es decir, cuando usted en su casa permite el desorden para evitar la guerra, si Napoleón de la Cruz en su casa permite el desorden para evitar la guerra, primero va a tener el desorden y segundo va a tener la guerra. Entonces, hay un desorden en el principal poder del Estado, el poder legislativo. Eso es cualquier cosa menos un poder del Estado. Es una especie de retranca con una matrícula que se mueve pendularmente entre la locura, el analfabetismo y el delito. Es una estructura que se erige en una vergüenza para la República. Es cierto, y nos vamos ya, que el narcotráfico se ha sentido en la política y en el Congreso. Bueno, lo que uno puede apreciar desde el palco o desde preferencia es que hay una presencia de la economía subterránea como consecuencia directa del crimen transnacional, del narcotráfico y el blanqueo de capitales. Hay una principalía
de legisladores matemáticamente vinculado a los más oscuros estamentos de la criminalidad organizada. Dice que 25 millones costó ser, para usted ser diputado. 25 millones, 7 millones para ser regidor. Óigame bien, regidor en el municipio de Peralta, Sí. provincia de Azua de Compostela, mínimo 7 millones. ¿Cómo va a ser? Él va a recibir un salario de 66,000 pesos. Entonces él va a invertir 7 millones para cobrar durante 48 meses 66,000 pesos sin el descuento. Sin el impuesto. Sin el impuesto, Sí. lo que te descuentan de la TCS, la Seguridad Social, y si tiene un préstamo con Banreservas, automáticamente te descuentan. Doctor, pues entonces los políticos, los legisladores y los asambleístas son realmente patriotas, que invierten tanto dinero sabiendo que van a recibir menos. Sí, son patriotas acrisolados, porque usted invertir 25 millones de pesos para convertirse en diputado de la República, representando una provincia. Entonces usted en 48 meses, si no repite, usted no alcanza el 75% de la inversión. Entonces estamos ante patriotas acrisolados. Doctor, gracias, y está de más decirle que este espacio es suyo y vamos a hacer esta tertulia, por llamarle de alguna forma, más frecuente. Correcto. Para compartir, porque se me quedaron muchos temas pendientes con usted, como el tema de la situación carcelaria y demás cosas. Gracias de verdad. Gracias a usted, Napoleón.